Problema 1. Primero vamos a calcular lo que son las reacciones. Sabemos que tenemos este tipo de ejercicios, es una viga con una carga distribuida triangular, una carga puntual y una carga de momento. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar cuántas reacciones va a tener. Sabemos que hay un apoyo fijo en el punto A y un apoyo fijo va a tener dos reacciones. Voy a colocar acá una reacción vertical a y una reacción horizontal a X. Mientras que en el punto B es un apoyo móvil, por lo tanto ahí va a tener una reacción. Una vez que ya he identificado las reacciones, tengo que aplicar las condiciones del equilibrio, que son tres. Son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos. Y todo esto es igual a cero para que haya equilibrio. Pero antes debemos recordar que tenemos cargas distribuidas. Cuando tenemos ese tipo de cargas se tiene que hallar su fuerza resultante. Recuerda que la fuerza resultante para una carga distribuida triangular va a ser por su misma área, ¿no? Que va a ser en este caso base por altura entre 2. Y esa fuerza resultante se ubica en su centro de gravedad. Sabemos que un triángulo, más o menos por acá, estaría su centroide. Y la ubicación va a ser a un tercio de la base. Digamos que todo esto es L. Este sería un tercio de L. Un tercio siempre es para el ángulo recto. Y la otra distancia va a ser a 2/3 de L. Entonces acá vamos a identificarlo. Digamos que estaría ubicado por acá, más o menos. Y coloco acá la fuerza resultante. Decimos base es todo el triángulo, 20, por la altura total que es 40, dividido entre 2. ¿Cuánto nos estaría dando entonces esa fuerza resultante? Me da un valor de 400. Y colocamos nada más 400. ¿A qué distancia? En este caso, recuerda, este sería el ángulo recto de 90 grados. Así que acá le va a corresponder a un tercio de la base. ¿Cuánto es la base? 20. Mientras que la otra distancia, desde este punto hasta el punto A, viene a ser 2/3 de la base, que es el 20. Ahora sí, una vez que ya he calculado la fuerza resultante, podría ya aplicar las condiciones de equilibrio, ¿no? Vamos a borrar. Si ahorita aplico esta condición que es sumatoria de fuerzas en X, digamos que hacia la derecha las fuerzas horizontales son positivas, igual a 0, solamente tengo la reacción, ¿sí o no? Y no hay más fuerzas horizontales en las cuales se puede equilibrar. Cuando no existe ese equilibrio, podemos indicar que esto es 0. Así que de una forma rápida hemos calculado la reacción a X, ya lo tenemos. Faltaría ahora la reacción BY y AY. Pero si yo aplico ahorita sumatoria de fuerzas en Y, te vas a dar cuenta que todavía me sigue generando una y dos incógnitas. Así que tendría que utilizar esta otra condición que es sumatoria de momentos. Puede ser en el punto A o en el punto B. ¿Por qué? Porque si yo tomo momentos en el punto A, se anula esta reacción a Y y estaría calculando la reacción BY. Pero si yo aplico momento en el punto B, estaría anulando la reacción BY y calcularía la reacción a Y. Así que hay cualquier manera en realidad de resolverlo. Voy a aplicar en A, voy a suponer que los momentos en sentido antihorario son positivos e igual a 0. Esta reacción BY va hacia arriba, ¿sí o no? Recuerda que momento es fuerza por distancia. Y la distancia, o en todo caso la fuerza, debe ser perpendicular a la distancia. BY por 10, ¿sí o no? Es la distancia hasta el punto A. ¿Y qué sentido me va a originar? En sentido antihorario. Pero si la fuerza va hacia abajo, entonces me origina un momento en sentido horario. Más o menos ya te vas dando cuenta. Esta reacción BY va a ser positiva. BY por la distancia, que le corresponde 10 metros. Acá hay una fuerza de 10 que actúa en el mismo punto, así que no produce momento. Luego tenemos acá la fuerza resultante total que va hacia abajo y el momento sería negativo, ¿no? Porque es horario. Decimos menos 400 por esa distancia, ahí lo tenemos, 2/3 por 20, que finalmente multiplicando sería 40 tercios. Luego tenemos acá un momento que ya está actuando, ya tiene un sentido, es horario, por lo tanto sería negativo. Esa es la forma ideal en la cual se debe calcular las reacciones, ya que otros me imagino que también lo toman por partes. Sí, también es dable, pero ¿para qué hacerte un mundo tratando de particionar todo cuando solamente necesito una fuerza resultante? No hay más fuerza que produzca momento, así que esto igual a 0. Despejamos la reacción BY, vamos a ver qué valor nos estaría dando. Me da una reacción de 533.933
toneladas. Puedes trabajar con 3 decimales, puedes trabajar con fracciones, en realidad ya depende de cada uno. Medio positivo quiere decir que la reacción BY es correcto que vaya hacia arriba. Ya tengo calculado la reacción BY, me falta nada más la última reacción, que es la reacción AY. Para eso voy a aplicar ahorita mismo sumatoria de fuerzas en Y. Digamos que hacia arriba las fuerzas verticales son positivas, igual a 0. Coloco la incógnita Y, aquí hay una fuerza de 10 hacia abajo, negativo, más BY, que ya lo calculé, menos 400, y veo que no hay más fuerzas verticales, igual a 0. Despejando así la reacción AY, vamos a ver qué valor nos estaría dando. Sería acá 10 menos 500 más 400. A ver. En este caso veo, a ver, AY menos 10 más BY menos 400. Veo que me está dando un valor negativo, menos 123.933. Y cuando nos sale negativo no quiere decir que esté mal, simplemente que la reacción AY no va hacia arriba, se le debería cambiar nada más el sentido. Ahorita voy a indicarlo. Finalmente la reacción AY vale 123.933 toneladas, pero hacia abajo, ya no hacia arriba porque yo lo había considerado así. Nada más. Vamos a comprobar si hasta ahí ha sido correcto estos cálculos, ya que el primer punto nos piden calcular las reacciones. Y recuerda que si las reacciones están mal, los diagramas obviamente nos daría otros valores. A ver, vamos a verificarlo. Ahí lo tenemos. Ven que está graficado en esta parte. Vamos a ver cuándo serían las reacciones. Sí, efectivamente, vemos acá la reacción del apoyo móvil 533.933 toneladas hacia arriba, mientras que la otra reacción del apoyo fijo veo que es 123.933 hacia abajo. Sí, es correcto. Entonces podemos seguir avanzando con el segundo paso, que viene a ser ya el cálculo de los diagramas. Vamos a colocar acá el segundo paso. Y recuerda que para calcular los diagramas podemos aplicar diversos métodos, ¿no? Puede ser el método de áreas, puede ser el método de los cortes. En esta ocasión yo voy a aplicar el método de los cortes para que haya quizás un mejor entendimiento en esa parte, porque por áreas a veces podemos ver algunas figuras irregulares, pero bueno. Si te das cuenta, para este ejercicio voy a copiar nuevamente. Y yo sé que los cortes se aplican de acuerdo a los tramos o la variación de cargas que se encuentran. Sabemos que hay un tramo AB y un tramo BC. Sencillamente puedo aplicar un corte. Y luego para el tramo ABC también se debería aplicar otro corte porque existe una variación de cargas, ¿no? También debido a la reacción BY. Entonces acá es donde nosotros decimos, voy a trabajar el primer corte, ¿no? El corte 1 de izquierda a derecha, que es sencillo. Luego el segundo corte, ¿cómo debería trabajarlo? También podría ser de izquierda a derecha, como de izquierda a derecha, como derecha a izquierda. Cualquiera de estos dos podría utilizar. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que de izquierda a derecha es más extenso y de derecha a izquierda es más corto. Pero a veces siempre tenemos esa costumbre de equivocarnos, porque acá nos encontramos con una carga trapezoidal y hace que se complique un poco las cosas, pero no es así en realidad. Eso también lo he explicado en anteriores videos, cuando hago un corte de derecha a izquierda y me encuentro con una carga trapezoidal. En esta ocasión yo lo voy a trabajar de izquierda a derecha porque creo que no he trabajado de esa forma. Ahora espero que lo puedan comprender. Entonces, en este caso vamos a tomar esos cortes como los indico. Voy a ir indicando, ¿no? Acá vamos a colocar corte 1. El intervalo de ese corte va a ser desde el punto A hasta el punto B, que es de 0 a 10. Y lo que hago es volver a dibujar esta parte, ¿no? Digamos hasta acá. Como yo estoy haciendo ese corte, voy a indicar las reacciones que ya he calculado. A ver, la reacción ahí creo que nos dio negativo, no hacia abajo. Es 123
23.933 y acá coloco la distancia de X, que es el corte. Lo que sucede ahora, cuando hago un corte de izquierda a derecha, los esfuerzos que se producen en este punto va a ser cortante hacia abajo, momento antihorario y una fuerza normal hacia la derecha. Sin embargo, todavía no sé cuánto es esta altura. Lo voy a colocar H. Para encontrar esa altura H debo aplicar la relación de triángulo, que sería de esta manera. Dibujo el triángulo mayor, que mide 40, su base es 20, y acá justamente estoy haciendo el corte. Ahí lo he denominado H. Y recuerda que esta es la distancia, ¿no?, de X. Aplicando esa relación sería altura mayor entre la base mayor, que es 20. Esto es igual a la altura menor ahora de este otro triángulo pequeño, ¿no?, X. Despejo el valor de H. ¿Cuánto sería? Bueno, me da un valor de 2. 2 y multiplicando el X, ¿no?, 2X. Esa sería la altura H en función a X. Como ya sé que esto vale 2X, ahora tendría que hallar obviamente su fuerza resultante, que es el área de un triángulo. 2X, ¿no?, la altura por la base, entre 2. Esto nos estaría dando X al cuadrado. Nada más se simplifica. Vamos a colocar su ubicación. Esto sería a 1/3 de X de la base, porque este es el ángulo recto. Y esta otra distancia sería 2/3 de X. Primero vamos a encontrar la función cortante y luego de momento. Sé que hay una función normal de fuerzas axiales, pero en este caso para esta viga no lo estamos considerando, ¿no? Ya que no hay fuerzas horizontales. Miren, a X nos dio 0 y no hay tampoco en toda la viga. Hay una forma también más práctica de hallar estas funciones. Yo sé que ahorita me podrán decir, bueno, para hallar la fuerza cortante aplico sumatoria de fuerzas en Y, digamos que hacia arriba es positivo igual a 0, y voy colocando, ¿no?, menos 10, menos la reacción, luego la cortante negativo, y etcétera, despejando así la cortante. Una forma más práctica sería de esta manera, también lo he indicado en anteriores videos. Coloco primero la función cortante. Las fuerzas cortantes que tengan el mismo sentido al corte serían negativos, pero si la fuerza cortante va en el otro sentido, o sea hacia arriba, ahí sería positivo porque son fuerzas opuestas. Y si te das cuenta, todas las fuerzas acá son hacia abajo, así que van a ser negativos. 23.9 menos 10 y finalmente menos X al cuadrado. Esa sería entonces la ecuación de cortante, perdón. Y solamente es cuestión de reemplazar, ¿no?, cuando X es 0 y cuando X es 10. ¿Qué valores nos estaría dando? A ver, vamos a reemplazar. Cuando es 0, te das cuenta acá que se cancela X al cuadrado. Me da un valor de menos 133.933. Y cuando X vale 10, ¿cuánto sería? Me da un valor de menos 233.933. Ahí está. Ahora vamos a hallar la función del momento. Tiene la misma metodología. Acá el momento es antihorario. La fuerza que me produzca un momento en el mismo sentido sería negativo. Y si me produce un momento en el sentido opuesto, o sea horario, sería positivo. A ver, creo que indiqué mal. A ver, me corrijo. Esta fuerza va hacia abajo, ¿sí o no? Me produce un momento antihorario. Como tiene el mismo sentido, va a ser negativo. Pero si la fuerza en este caso sería hacia arriba, me va a producir un momento horario que es opuesto al corte, por lo tanto ahí sí sería positivo. Pero en este caso las fuerzas todas de acá van hacia abajo y me van a producir momentos antihorarios que tienen el mismo sentido al corte, por lo tanto sería negativo. Menos 123 puntos por toda la distancia X. Igualmente esta carga de 10, menos 10 por X, y acá menos X al cuadrado por 1/3 de X. Ahí lo tenemos. De esa forma hemos generado la ecuación de momento y solo es cuestión de reemplazar cuando X es 0 y cuando X es 10. Vamos a ver cuánto sería. Cuando es 0 veo que todo se cancela, ¿no? Todo depende de X, se convierte en 0. Cuando X es 10 vamos a reemplazar. Me está dando un valor de menos 1672.663. Su unidad que le corresponde de momento obviamente es fuerza por distancia, ¿no?, toneladas por metro.
Entonces hasta ahí hemos evaluado para el primer corte. Ahora vamos a ver el segundo corte. Voy a volver a copiar. Y en esta ocasión, como indicamos, ¿no? Vamos a trabajar de izquierda a derecha. Así que más o menos sería hasta acá. Ahí lo tenemos. Voy a colocar acá o indicar corte número 2. Corte 2, el intervalo, recuerda que va a ser desde el punto final donde había culminado el corte 1, que sería en 10, y ahí va a comenzar hasta el último tramo o la última distancia, que sería de 10 sumado este 10 de este otro tramo, 20. Corte 2 de 10 a 20, ¿no? Completando así toda, toda la longitud de la viga. De la misma forma, ¿no? Vamos a colocar entonces, esa sería la distancia de X hasta acá. Recuerda acá la reacción que habíamos calculado, vamos a colocarlo. Era 123. Y esta reacción BY era hacia arriba. Nos dio un valor de 533. 0.933, ¿no? Ahí está. Bueno, de esta manera entonces vamos a tener que calcular nuevamente la altura, pero déjame decirte que lo mismo, si no, miren, voy a aplicar la misma relación de triángulo que habíamos hecho, 40 es a 20, como h, esta altura, es a x, ¿no? Te das cuenta que es lo mismo, pues. No cambia en nada, solamente que acá ahora está actuando una reacción. Entonces la altura nos había dado 2x, vamos a colocar acá, o mejor acá. Voy a borrar esto para indicar que cuando hago un corte de izquierda a derecha los esfuerzos serían así: cortante, momento y normal. Si fuera de derecha a izquierda, cambia. Sería así: cortante hacia arriba, momento horario y fuerza normal hacia la izquierda. Nada más. Empezamos, tenemos que hallar también la fuerza resultante de esta carga triangular, que si te das cuenta es similar a lo que hemos hecho anteriormente. Sería acá x al cuadrado, ¿no? Miren, base x, acá no es que parta por este tramo, tengo que tomar en cuenta toda la distancia x. 2x por x entre 2 nos dio x al cuadrado. Y la ubicación ya lo teníamos, en este caso era 1/3 de x, ahí está. La otra distancia no interesa porque nosotros vamos a aplicar luego momentos con respecto a ese punto, pues, del corte. Vamos a indicar para la fuerza cortante primero. Te das cuenta que son negativos, menos 10, menos 123, menos x al cuadrado, y en este caso va a ser ahora más. No hay más fuerza cortante, ahí culmina. Ahora vamos a reemplazar cuando x es 10 y cuando x es 20. Vamos a ver qué valores nos estaría dando. Me da un valor de 300. Cuando x vale 20, vamos a reemplazar, me da un valor de 0. Ahora para la ecuación del momento es lo mismo, menos 10 por x, ¿no? Tiene el mismo sentido. Acá también negativo, menos x al cuadrado por 1/3 de x, y acá sí sería positivo porque como la fuerza va hacia arriba me origina un momento horario que sería opuesto al corte. Entonces más por x. Perdón, acá hay una distancia que no lo hemos calculado. ¿Cuánto sería la distancia desde el punto B hasta el corte? Recuerda, si todo esto es x y hasta acá es 10, entonces sería nada más x menos 10. Voy a colocar acá. Ahora sí vamos a reemplazar cuando x es 10 y cuando x es 20. Primero cuando es 10. Me está dando el mismo valor anterior, que sería menos 1672.663.
Luego cuando x es 20, ahí va a cambiar. Sería 20. Me está dando un valor negativo de menos 6. Ahora sí. Entonces de esta manera hemos determinado o generado ya las ecuaciones de acuerdo a las fuerzas cortantes y momentos vector. Y lo único que nos queda realizar simplemente sería ya graficar esos diagramas. Voy a copiar el mismo ejercicio. Ahí está. Vamos a colocar algunos ejes que le va a corresponder más o menos así. Una vez que hemos trazado entonces ya los ejes, ¿no?, que le va a corresponder para cada tramo, vamos a indicar acá, esto va a ser fuerzas cortantes, momento flector hacia arriba positivo, negativo, para el momento flector hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. Otros autores lo trabajan esto al revés, pero bueno, ya depende de cada uno. Para el primer corte del tramo AB ya lo hemos calculado, hemos indicado que la cortante cuando x vale 0 sería menos 133.933. Así que vamos a colocar en esa parte. Empezamos desde el punto A, el negativo. Luego cuando x vale 10, ¿no?, en el punto B, cuando sería, nos da un valor negativo también de menos 233.933. Estaría un poco más abajo. Ahora debemos saber cómo se graficaría esto de acá. Ya lo he indicado anteriormente, cuando tengo cargas distribuidas triangulares y tiene esta configuración, para la cortante va a tener esta función, ¿no?, esta concavidad. Pero si la carga triangular hubiese sido así, entonces sería en el sentido opuesto, ¿no? Hay que saber muy bien esos aspectos para poder graficar de mejor manera. Y acá solamente me queda unir, ¿no? Tiene esta configuración, así que va a tener esta concavidad. Recuerda que esta función para la cortante de una carga triangular va a ser de segundo grado. Luego evalúo el corte 2, que va a ser el tramo BC. Aquí lo estamos indicando. Cuando x vale 10, la cortante vale 300. Entonces quiere decir que acá sube. Estaría por acá, positivo. Y cuando x vale 20, que sería hasta el punto C ya, la longitud total, me dice que la cortante es 0. Y acá es algo similar, pues, ¿no? Si te das cuenta, bueno, acá sube. Esto es como si se formara una carga trapezoidal, pero nosotros nos vamos a guiar de la carga triangular, pues, ¿no? Tienen la misma configuración, así que la concavidad también va a ser de esa manera. Son funciones acá para una carga triangular y una carga rectangular, pues. Así que esto de aquí lo vamos a unir de la misma forma hasta llegar al punto 0, ¿no? Y se genera también la misma función, pues, ¿no?, como lo indiqué anteriormente. Ahí está. Eso sería para el diagrama de fuerza cortante. Podemos colorear para identificarlo. Luego para el diagrama de momento flector también vamos a evaluar. Sería esta ecuación del corte 1. Cuando x vale 0, el momento vale 0. Y cuando x vale 10, vale menos 1672.663. Vamos a indicarlo. Sería 0. Nos dio negativo. Menos 1672.663. ¿Qué función le va a corresponder? Si acá es de segundo grado, acá va a ser una función cúbica. También, ¿no? Recuerda que acá la función va a ser de esta manera.
de tercer grado. Y coloreamos esta parte. Luego para el corte 2, te das cuenta acá, cuando x vale 10, para esta ecuación del momento que también lo habíamos calculado, nos está dando el mismo valor, quiere decir que es correcto entonces. Luego cuando x vale 20 sería menos 6. Ese menos 6 estaría por acá. Y lo único que pasa, tenemos que también graficar, ¿no? Va a tener esta función. Entonces una función en realidad, como mucho me lo indica, se genera una función como si fuera de segundo grado o de tercer grado en realidad, porque te das cuenta que hay dos tipos de cargas, por eso es que se evalúa de esa manera. Ahora sí, ¿qué es lo que nos queda hacer? Nada más comprobar si efectivamente es lo mismo diagramas. Justamente acá en el programa lo tengo, diagrama de fuerza cortante. Se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? A ver, vamos a revisar nuevamente. Ahí está, como les indiqué. Menos 133, menos 233 y 300. Sí, efectivamente, se dan cuenta que es el mismo gráfico. Ahora para el momento flector. Ahí lo tenemos, esta función cúbica. Menos 1672.667. Y acá es menos 6. Obviamente que hay una variación mínima nada más, porque a nosotros nos dio 663. Tiene que ver nada más con los decimales. Así que creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Menos 1672, sí, efectivamente. Es el mismo momento y culmina acá en menos 6. Solamente que en el programa está más acotado, pues que ya casi no se ve. Y de esa forma entonces hemos comprobado los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para este ejercicio. Espero que te haya servido este video. En realidad no te olvides de compartirlo, ya que de esa forma ayudas que este canal siga creciendo poco a poco. Y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.